A la 1 de la tarde, 47 minutos, hoy preparamos nuestra jubilación. ¿Qué pasa cuando llega una etapa en la que laboralmente hay que hacer una pausa y disfrutar para muchos de lo que ha sido el trabajar arduamente? Pues justamente para conversar de este tema y para saber qué tan preparados estamos, pero también hay muchas preguntas por aclarar, pues está con nosotros el doctor Pablo Garzón, es abogado, forma parte de una institución universitaria de nuestra ciudad llamada la Universidad Cooperativa de Colombia y justamente está con nosotros para sacarnos de dudas todo lo relacionado con la jubilación. Pablo, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Doctor Garzón, buena energía, bienvenido a Tardes del Sol. Gracias por la invitación, muy buenas tardes y un saludo especial para todos los televidentes. A usted muchas gracias. Doctor, sí, gracias por estar con nosotros. Creo que hay una pregunta, un sentir general de un tiempo para acá, Pablo, y es si realmente nos vamos a pensionar. Y entonces la gente ve muy lejana la edad o las reformas que se van sacando y pues dejó de creer en la jubilación, entonces luego empieza a hablar con sus cercanos y dice, yo quiero llegar a un arreglo porque yo creo que yo no me voy a jubilar o no me voy a pensionar. ¿Cómo estamos realmente con esto? ¿Usted qué sabe? ¿La gente sí se va a pensionar? Hablo de la generación, es que la voy a poner una específica, de los 90 para acá. Bueno, muy bien. Lo primero que hay que pensar es que la pensión es, en principio, la etapa final de nuestra vida y tenemos que buscarla. La manera como la vamos a lograr es buscando, obteniendo, trabajando en una actividad digna, en donde nos reconozcan el pago de nuestras prestaciones sociales, nuestra seguridad social, y dentro de todos esos componentes está el componente de la cotización a la pensión. Yo creo que sí nos vamos a pensionar. ¿Usted me ve cara de pensionado, ¿no? Absolutamente, con unos años más, no hay duda que así va a ser. Hay un asunto que es importante tratarlo, y es que actualmente la Corte Constitucional adelanta el análisis de la constitucionalidad de la ley que modificó las pensiones en Colombia. Esta es una modificación que es realmente muy grande, muy importante. Ya no vamos a tener dos regímenes como los hemos tenido, sino que tendremos 4 pilares. Y eso definitivamente hace que las personas tengan la idea de que no se van a poder pensionar. Sin embargo, yo creo que sí. Yo creo que todos y todas tenemos que trabajar en hacer nuestra pensión, en ingresar a un trabajo, cotizar, empezar a ahorrar para nuestro futuro cuando llegue el momento de la cesación del trabajo. Bueno, mi querido doctor Garzón, yo tengo que decirle algo, y es que a mí me parece terrible cuando usted dice que esta etapa es la etapa final de la vida. Yo también lo pensé, dije, Mauro. ¿qué es esto, por Dios? Y sobre todo porque tengo un amigo que acaba de pensionarse y dice, no, esta es la etapa en que comienzo yo a vivir. Dice, aquí comenzó mi vida, y él tiene una proyección de unas cosas espectaculares, es digno de admirar realmente. Doctor Garzón, ¿cuál es, digamos, desde el punto de vista jurídico, esa duda más común que surge entre las personas cuando ya comienzan a informarse sobre su pensión? Bueno, muy bien. Yo pienso que las dudas que la mayoría de la población tiene están relacionadas con en dónde debo ubicarme para poderme pensionar. Me ubico en Colpensiones, no sé si se puede decir, en los fondos privados. Tenemos 2 regímenes, y entonces las personas se preguntan en dónde es más fácil pensionarme. Y habría que decir, como decimos los abogados en muchas ocasiones, depende. Y va a depender de los intereses de las personas, número 1, y realmente de la posibilidad de cotizar hasta el fin de nuestros días laborales, que es a lo que llamamos la jubilación y que es a lo que yo me refería hace un rato. No pensemos que es el fin de la vida, no, ni más faltaba. La jubilación efectivamente es el fin de la etapa del trabajo. Y la pensión es una prestación económica de nuestro sistema. Yo creo que saber en dónde van a estar, dónde me voy a pensionar, si en Colpensiones o en los fondos privados, o ahora con la entrada en vigencia, si es que la Corte Constitucional la avala, en dónde voy a estar yo para pensionarme. Yo pienso que la desinformación es muy grande y por eso es muy importante que ustedes generen estos espacios para que las personas estén
informada sobre lo que puede llegar a ocurrir. Creo que esa es la pregunta más frecuente dentro de nuestro chat de televidentes, es ¿dónde pongo mis pensiones? Hablaban de si elegir entre Colpensiones o un fondo privado, y allí viene algo que nos habían explicado hace un tiempo, doctor. De verdad no recuerdo específicamente, pero usted hoy nos puede hacer el recorderis. Dependiendo de los montos de cotización, hay unas alternativas frente a. Y aquí viene una gran pregunta, y es, ¿realmente en Colombia vale la pena pensionarse con el salario mínimo? Lo voy a poner basado en algo. En esta etapa de mi vida, hablo por mí, soy una persona en la generación de los 30, pues digo, yo puedo ganarme el salario mínimo, pero lo que me da mi vida laboralmente activa me permitirá hacer cosas por otro lado, pero yo tengo 67 años, ya me pensioné, ya no voy a tener tanta actividad por otro lado, de pronto ese dinero no me va a alcanzar, y mucha gente tiene ese temor de pensionarse con el mínimo, pero hay otras personas que tienen un salario mucho más generoso y deben hacer como una distribución de ese aporte. ¿Por qué no le contamos a la gente eso también específicamente, que a la gente le teme a pensionarse con poquito, y los que tienen mucho piensan que ese recurso, cuando se aportan dos lados, se pierde? Muy bien, partamos de un principio. En Colombia actualmente hay dos regímenes pensionales. El primero se llama régimen de prima media con prestación definida, que está administrado por una institución de naturaleza pública, que es Colpensiones. Y el segundo régimen es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que está administrado por básicamente 4 instituciones de naturaleza privada. ¿En dónde es mejor estar? La respuesta va a depender de con cuánto cotizo, cuánto me gano hoy y de qué manera voy a lograr la pensión. Las personas que están en el régimen de prima media van a obtener una pensión basada en una fórmula, por eso se llama de prima media con prestación definida, porque la prestación, el monto de la pensión ya está previamente calculado. Se calcula considerando los últimos 10 años de su vida laboral, el promedio de los últimos 10 años de su vida laboral, o toda su vida laboral, lo que más le convenga. Colpensiones entonces hará esos cálculos y le dirá, a usted le conviene más pensionarse con el promedio de toda su vida laboral, o, como les decía, el promedio de los últimos 10 años. Mientras que en los fondos privados, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, lo que vas a necesitar todo el tiempo es tener dinero en tu cuenta de ahorro individual. Entonces, en Colpensiones lo que yo voy a necesitar son número de semanas, hoy 1.300 para la mayoría de personas, 57 años para las mujeres, 62 para los hombres, y voy a obtener mi pensión. Ahora, si toda la vida he cotizado sobre el salario mínimo, no voy a poder esperar recibir una pensión que sea superior al salario mínimo. Mientras que en el régimen de ahorro individual, la pensión va a depender de cuánto dinero tengas en tu cuenta de ahorro individual. Yo a mis estudiantes, para los cuales envío un saludo muy, muy especial, les digo que es el dinero de la ollita. Y es que en esa ollita, como yo les digo, es donde vamos a guardar nuestras cotizaciones para que los fondos las administren y al final de nuestra vida laboral pues podamos acceder a una pensión que seguramente va a depender del capital que tenga ahorrado y que haya cotizado durante toda su vida. Doctor Garzón, ¿cuáles son, digamos que esas herramientas con las que cuenta un ciudadano en este momento para defender sus derechos pensionales cuando cree que de pronto las semanas cotizadas no se han liquidado como tienen que ser, o que esa mesada no corresponde a lo que realmente debería hacer? Claro que sí. Yo pienso que ese es un problema muy recurrente de nuestra sociedad, y es que solamente nos estamos fijando en nuestra pensión cuando se acerca el día de pensionarnos. Por lo tanto, lo más importante es que todas las personas que estemos trabajando nos aseguremos de que nuestro empleador está efectivamente haciendo las cotizaciones por las cuales está obligado a hacer. Es decir, nuestros empleadores, nuestros patronos, si ustedes me permiten ese término, tiene la obligación de cotizar todos los meses
al fondo en donde nosotros estemos afiliados. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para asegurarnos de que así sea? Pues o le preguntamos, hoy es muy fácil entrar a través de las páginas de las instituciones, bajar la historia laboral y decir, mire, aquí me falta, en este mes no me cotizaron. También es posible que haya varios trabajos en los cuales las personas hayan estado, y por eso es muy importante sumar esas semanas para que cuando llegue el momento de pensionarnos, pues entonces todas nuestras cotizaciones estén allí. Básicamente, como les decía, en Colpensiones necesitamos 1.300 semanas al día de hoy, 57 años las mujeres, 62 los hombres, y en el régimen de ahorro individual con solidaridad, pues vamos a necesitar también esas semanas y esa edad, pero sobre todo el fundamento es el monto ahorrado en esa cuenta de ahorro individual que administran los fondos de pensiones privados. Doctora, hay muchas preguntas de parte de nuestros televidentes. Vamos con una tandita de 3 o 4 y vamos evacuando basado en lo que nos vaya respondiendo el doctor. Dice por aquí: al cumplir 62 años los hombres y 57 las mujeres, y cuando el fondo de pensiones entregue la resolución, ¿el nuevo pensionado debe renunciar a la empresa o la empresa es quien despide al nuevo pensionado? Muy bien. Esa es una muy buena Me encanta esa pregunta porque yo siempre he considerado que la gente que se pensiona es egoísta cuando se queda trabajando. Digo, estás quitándole la posibilidad a una persona que está en una generación altamente productiva, con la necesidad muchos de su primer empleo, y digo, pero ya, o sea, tú ya tienes un salario porque no permites que otra persona lo esté. No sé si estoy equivocado. Peleé mucho con mi papá muchos años porque mi papá fue de los pensionados que trabajó y yo peleé hasta que salió. Bueno, muy bien. Lo primero es que hoy el talento humano es muy importante y hay muchas organizaciones que no dejan ir a las personas incluso después de haberse pensionado. Desde ese punto de vista, entonces, sí, hay personas que se pensionan y van a seguir recibiendo primero su pensión y su salario. Eso se puede hacer efectivamente. Las empresas pueden darle la confianza al trabajador para que continúe trabajando a pesar de que se haya pensionado. Ahora, para responder la pregunta del televidente, en Colombia existe una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, y una de ellas es justamente la obtención de la pensión. Cuando una persona obtiene la pensión, ¿cierto?, el empleador está legitimado para terminar el contrato de trabajo por justa causa, si quiere hacerlo. Antes debe, obviamente, haber validado que esta persona que se va a pensionar o que ya se pensionó esté en la nómina de Colpensiones. Y hablamos de Colpensiones porque me hablaste de la resolución. Entonces, las resoluciones son las que emite Colpensiones como institución de naturaleza pública. Pero en síntesis, sí es posible seguir trabajando. Va a depender mucho de la retención del talento que quiera tener el empleador y, por supuesto, también del cansancio, de las ganas de hacer otras cosas, como lo comentabas ahora. La vida va a cambiar y de todas maneras es muy importante considerar que también llega el momento de descansar, por supuesto. Talento hay de sobra en el mundo. Por talento no creo. Dice Martica, buenas tardes. Mil gracias por esos temas tan importantes. Después de que cotice las semanas, dice la televidente, pero me falta la edad, ¿debo seguir pagando hasta que cumpla la edad para pensionarme en Colpensiones? Ok. La televidente está afiliada a Colpensiones. Ella manifiesta que ya cumplió las semanas, pero todavía le falta la edad. En Colpensiones hay una bondad que tiene el sistema público, y es que a pesar de que las personas tengan 1.300 semanas cotizadas y todavía no hayan cumplido la edad, es posible que cotizar durante más tiempo le genere un incremento por cada 50 semanas cotizadas adicionales a las 1.300. Es decir, cada 50 semanas existe la posibilidad, 1.400, 1.450, es posible que por cada 50 semanas los pensionados obtengan un 1.5% más sobre la tasa de reemplazo, que no es otra cosa que el porcentaje con el cual las personas van a acceder a su pensión. Desde ese punto de vista, si las personas han cotizado un número de semanas muy importante, podrían llegar hasta el 80% de su ingreso base de liquidación, que es, como les decía, el promedio de los últimos 10 años o toda la vida laboral.
Lo cierto, Doc, es que cuando llega la jubilación, pues las rutinas cambian. Salimos entonces a la calle a hablar con la gente espontáneamente para preguntarles cómo se imagina, cuáles son los planes, qué piensa cuando ya llega en su momento su jubilación. Y esto fue lo que nos encontramos. El reloj nunca se detiene, marca rutinas, jornadas, años, hasta que un día deja de marcar la entrada y la salida. Es el reloj del retiro. Pero, ¿cuántos estamos preparados para escucharlo? Yo ya no me pensiono. ¿Por qué? Porque no aproveché el tiempo para cotizar. Pues arrepentirme, no, porque yo sabía, pero cuando decidí ponerme a cotizar ya no estar, ya era demasiado tarde. Entonces esperemos a ver, seguir cotizando, pero ya como un ahorro personal. Prácticamente es lo mismo, porque pues uno está ahorrando, está ganando el banco con el ahorro de uno, con la plata de uno están trabajando, pero uno sabe que cuando ya no puede seguir trabajando se retira y tiene ese ahorro. Trabajamos toda la vida soñando con descansar algún día, pero pocos piensan en cómo hacerlo posible. Si usted se pensiona, ¿se pensionaría con un mínimo? ¿Lo del hecho de ser contratista? Por el momento sí. No, nunca coticé. ¿Y por qué? Porque estaba en los Estados Unidos y le enviaba a una sobrina y se gastaba el dinero y nunca me hizo la... Cuando llegué acá, que no, que ella no ha podido pagar, que ella tenía gastos, que le perdonara. Que... Cotizo desde los 18 años. ¿Y le falta mucho para pensionarse? Ya tengo más de media pensión. Sí. Y a la gente como nosotros de esta vamos a terminar recibiendo un bono pensional. Algunos planearon su retiro y viven en calma. Otros apenas sobreviven. El tiempo no espera y el futuro tampoco. Porque no estoy laborando. Entonces, económicamente no da. Soy pensionado, mi amor. Ya estoy tramitando la lápida. No, ¿pensionado de dónde? Cumplí 87 años. Si mis hijitos no me dan la comida, no tengo pensión. El reloj no se detiene, pero aún estás a tiempo de escribir tu propio retiro. Porque jubilarse no es dejar de trabajar, es empezar a vivir a otro ritmo. Bueno, les queremos decir a las 2:04 que hay una palabra que apareció dentro de lo que nuestros televidentes nos compartieron, que también ha llamado siempre la atención, y es el famosísimo bono pensional. Dijo uno de nuestros televidentes, esto para que eso nunca vamos a alcanzar, vamos a terminar recibiendo un bono pensional. Y es un tema controversial porque mucha gente no sabe definirlo, tampoco conoce su definición, y justamente está aquí el doctor Pablo para contarnos realmente qué es el bono pensional y por qué está en la conversación de la gente cuando piensa en pensionarse. Bueno, muy bien. Cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, que para las personas que estamos en el sector privado, entró en vigencia el 1 de abril del 94, empezaron los fondos de pensiones a reclutar personas, a decir, tráigame su dinero, yo le administro el dinero de su pensión, y definitivamente eso generó que hubiera una suerte de avalancha de muchos afiliados que pasaban del régimen público a los regímenes privados, al régimen privado, al RAIS. Con el tiempo, pues hubo algunos inconvenientes relacionados con ese fenómeno, llamémoslo migratorio, de un sistema a otro, y esto obligó a que muchas personas quisieran volver al régimen público. Desde ese punto de vista, todos los ahorros que habíamos obtenido por la cotización de la pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, incluso después, esos ahorros constituyen dinero, constituyen un título que se llama bono pensional, que puede hacerse valer al momento en que yo voy a pedir mi pensión, porque allí tengo un dinero que coticé hace mucho tiempo, como un ahorrito, coticé hace mucho tiempo,
Y es importante decir que no lo tiene todo el mundo, va a depender de cada caso, pero en términos generales el bono pensional es una suerte de ahorro de algún dinero que hace unos años yo coticé en un fondo distinto al cual estoy y al cual tengo derecho para mejorar mi pensión y mejorar mi ahorro pensional. Hay gente que tiene una disyuntiva respecto a eso, Doc, y es, pido el bono pensional, porque hay gente que dice, no, yo mejor voy a pedir mi bono pensional, lo invierto y con eso voy a ganar mucho más que lo que me daría la pensión. Y entonces están en esa decisión si pedir el bono pensional o esperarse más bien y jubilarse. ¿Usted qué piensa de eso? Ok, yo pienso que obtener la pensión es muy importante. Y las personas que están pensando en voy a reclamar mi dinero, deben considerar que el dinero se va muy rápido. Y claro, que es mucho mejor obtener una pensión para poder vivir tranquilo el resto de los días de su vida. Que es para toda la vida, que ¿no? es para toda la vida. En cambio el dinero se puede ir. El dinero se va en segundos. Claro. Ahora, es muy importante considerar que yo no le sugeriría a alguien que esté en el régimen público que haga esa figura. Esa figura en el régimen público se llama indemnización sustitutiva. Es decir, si hay una frustración de la pensión, por ejemplo, ya tengo 65 años y solo alcancé 1000 semanas de cotización, pues entonces voy y pido el dinero. En esos eventos, digamos que sería una alternativa, pero no sería la mejor. En cambio, en el régimen privado hay que considerar que los recursos que nosotros cotizamos mes a mes sí obtienen unos rendimientos. Y entonces, cuando vamos a sacar ese dinero, esa figura se llama devolución de saldos, pues entonces va a haber un dinero más interesante. Pero en cualquiera de los dos eventos, lo mejor siempre va a ser buscar la pensión para poder vivir tranquilo el resto de los días de la vida, porque como sabemos, el dinero se va como el agua entre los dedos. Rápidamente, doctor, preguntas muy rápidas para respuestas rápidas. Dice un televidente, buenas tardes, pregunta. Duré 9 años en la policía y me retiré. Quisiera saber si ese tiempo me sirve para seguir cotizando. Igualmente, quisiera saber si lo puedo cotizar para pensión. Por supuesto que sí. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha definido que se pueden sumar tiempos públicos y privados. Para responderle al televidente habría que decirle que en efecto esos 9 años que él trabajó en la policía puede reclamarlos en número de semanas en el fondo público, es decir, en Colpensiones. Hay que diligenciar unos documentos y poder lograr que esas semanas que él trabajó allí en la policía puedan sumarse a la pensión cuando llegue el momento en que termine su vida laboral. Otra pregunta, dice, buenas tardes del Sol, ¿por qué no se tienen en cuenta las personas que han cotizado más de 1.300 semanas? O sea, por ejemplo, dice ella, yo me pensioné con 1.860 semanas y las otras deberían indemnizarme pues esa plata, ese ahorro del trabajador. ¿Qué pasa allí? Creo que ya lo habías explicado ahorita, ¿no? Sí, así es. Muy seguramente, si la televidente nos está hablando de que se pensionó en Colpensiones, muy seguramente Colpensiones lo que hizo fue incrementar la tasa de reemplazo en un 1.5% por cada 50 semanas. Ahora bien, Colpensiones solo va a considerar las primeras 1.800 semanas. Si las personas tienen 2.000, 2.100 semanas, la idea es que a través de un proceso ordinario laboral de primera instancia, habrá que adelantarlo obviamente ante los juzgados laborales del país, las personas podrán pedirle a Colpensiones que reliquide su pensión hasta llegar al máximo, que será en todo caso hasta del 80% del ingreso base de liquidación. La famosa reliquidación. Sí, porque si no llegaría al 100% teniendo más de 2.000 y entonces eso no va a ser... El sistema sería inviable. Colapsaría el sistema. Dos últimas de estas rápidas. La primera dice, buenas tardes del Sol, ¿cómo puedo pasar mi tiempo? ¿Esto es posible? Antes que nada, doctor, ¿cómo puedo pasar mi tiempo de semanas cotizadas a mi esposo? Existe una figura que se llama la pensión familiar. La pensión familiar se construye entre cónyuges o compañeros permanentes que demuestren que han vivido juntos durante los últimos 5 años de su vida.
y pueden sumar, si están en el mismo régimen, por ejemplo, en Colpensiones, pueden sumar 1000 semanas que tenga ella y 300 que tenga él. La suma de esos esfuerzos va a garantizar una pensión que se llama la pensión familiar. Tendrán una pensión para los dos y será, como les digo, la suma de los esfuerzos de la pareja, de los cónyuges o de los compañeros permanentes en este evento. Otra relacionada con esto, dice una televidente: doctor, ¿es verdad que si me pensiono por Colpensiones no puedo recibir la pensión de mi pareja si ésta fallece o viceversa? No, no es cierto. La pensión va a depender del origen con el que se haya adelantado. La persona pregunta si puede, además de pensionarse, recibir la pensión de su esposo si él fallece. Ella, en calidad de beneficiaria por ser cónyuge o compañera permanente, podrá acceder a la pensión de su esposo, además de la suya, porque los orígenes son diferentes. Ella hizo su pensión mediante la cotización y su cónyuge o su compañero permanente también hizo su pensión y podrá ella pueda recibir las dos pensiones, una en calidad de pensionada y la otra en calidad de beneficiaria de su compañero permanente o su cónyuge. Doctor Garzón, entonces ya para terminar, una recomendación final para aquellos televidentes que en este momento estén a puertas de recibir su pensión ya porque ya cumplieron la edad y porque también tienen las semanas cotizadas. Ok. Lo primero que hay que pensar es, miremos la historia laboral, miremos si la historia laboral está completa, si nos han cotizado los tiempos que hemos trabajado, miremos si existe la posibilidad de mejorar un poco y llenar esos espacios en donde no aparecen las semanas, pero yo los trabajé y puedo hacer un cálculo actuarial o puedo pedirle a mi empleador que complete las semanas con el propósito de que la pensión sea un poco más gruesita. Eso es lo número uno. Y lo número dos es que todas las personas debemos pensar en que la posibilidad de pensionarnos no es una utopía, no es un sueño al cual no vamos a poder llegar. Tenemos que trabajar en él, por supuesto. Tenemos que cotizar, tenemos que estar pendientes de que efectivamente nos hagan los aportes, que nosotros también hagamos los aportes, bien sea como empleados, como trabajadores o como independientes, para que algún día todos y todas podamos acceder a la pensión y poder disfrutar de la jubilación o de la vejez, digámoslo, de la manera más digna posible. Esa es la palabra, ¿no? Dignidad frente a, y el tema de la no dependencia. Muchas veces los padres se quedan sin sus hijos, se van del país, pero tienen allí su mesada pensional que permite que puedan vivir con tranquilidad a las dos. Y eso si usted es hijo joven, deja de andar raspándole la pensión a sus papás, que eso no está bien. Trabaje.